el versículo 13. Dice así la palabra: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hermanos y hermanas, damos gracias a nuestro buen Dios por habernos juntado en su santa y divina presencia en esta tarde. Nos gozamos al oír de su bendita palabra, como oíamos en la mañana, ¿verdad? Gracias a Dios. También nos estamos gozando con nuestros hermanos en esta asamblea por los 38 años de haberse establecido la obra en este lugar. Y durante ese tiempo estamos seguros que han habido muchas pruebas, ¿verdad? Muchas pruebas, muchos sufrimientos, muchas lágrimas, ¿verdad? Porque así es en cada lugar. Pues por ello el Espíritu Santo nos lleva a hablar de las pruebas. Estamos leyendo en este versículo acerca de los que la semilla que cayó sobre la piedra, dice, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y esto sí es lamentable, porque nosotros creímos en el Señor Jesucristo. La semilla cayó en buena tierra, que aunque han venido luchas en la vida, aquí estamos, ¿verdad? Gracias a Dios. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, sino que es la misericordia de Dios, que nos ha guardado, que nos ha regalado vida, que nos ha dado salud, que nos ha dado fuerza, mucho que agradecer. Gracias a Dios. Pero los que no recibieron la palabra con fundamento son los que se han retrocedido. Lamentamos mucho porque cuando vino la prueba sobre el mundo entero, lo consideramos como una prueba. Muchos retrocedieron. Pero la palabra nos enseña qué debemos de hacer cuando vienen las pruebas. Miremos otro ejemplo en este mismo Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, vamos a ver ahora. Ahí vamos a ver qué palabras dijo nuestro bendito Señor. Capítulo 22 de Lucas, y leamos el versículo 28. Y dice así la palabra: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Miremos esta palabra, hermanos. El Señor les habló a sus apóstoles. El Señor les dijo que los apóstoles pasaron en las pruebas que pasó nuestro bendito Señor Jesús. Grandes pruebas. Y por eso les dijo: vosotros sois los que habéis permanecido. Es la palabra que me llama la atención.
habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces, el Señor les habló de un futuro, que ellos se van a sentar en 12 tronos en aquel día para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pues gracias a Dios es una promesa que se va a cumplir en aquel tiempo. Pero estamos hablando que nuestro Señor pasó en grandes pruebas. Y si miramos la vida del apóstol Pablo, también pasó en muchas pruebas, pero él lo soportó, él siguió, él no retrocedió. En una ocasión lo apedrearon y como lo consideraron ya muerto, lo arrastraron hasta fuera de la ciudad, dice, como si fuera un perro, ¿verdad? Lo arrastraron y lo dejaron tirado allá fuera de la ciudad. ¿Qué hizo el apóstol? Él nos dijo, que esa es mucha la prueba, mejor ya no sigo, yo aquí me quedo, ¿verdad? Así dice mucho, yo aquí me quedo. Dice que le rodearon los discípulos, se levantó el hombre, ¿y qué dijo? Mejor ahora nos vamos a huir. No. Él dice que se levantó y entró nuevamente en la ciudad. Mira, hermano, entró nuevamente en la ciudad. Grandes pruebas pasó el apóstol Pablo. Y si miramos la vida de todos los apóstoles, pasaron grandes pruebas, como el apóstol Pedro, ¿verdad? Pasó en muchas pruebas, tribulaciones, pero estos hombres de Dios lo soportaron, aguantaron todo lo que padecieron por nuestro bendito Señor Jesucristo. Ahora viene la palabra para nosotros. A ver cómo está, hermano, cómo está, hermana, porque en la vida que el Señor nos regala sobre la tierra, vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, vienen muchas cosas que encontramos en la vida, y por ello muchos se han quedado. Miremos la palabra, la primera carta del apóstol Pedro. Ahí encontramos la palabra para nosotros. La carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículo 7. Leamos el 6. En la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire esta palabra, hermano, qué bendición de veras. Ahora nos habla a nosotros. Aquí no está hablando a los apóstoles cuando el Señor les dijo, ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Ahora nos está hablando a nosotros, hermanos. Dice aquí la palabra, nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, como nuestros hermanos en esta asamblea. A mí me dio un sentimiento al oír de los que ya se fueron con el Señor. Pero así es. ¿Cuántas pruebas sufrieron nuestros hermanos que comenzaron? Aquí está nuestro hermano don Tomás Quino,
Ellos fueron los que, ya oímos que comenzaron 8 hermanos en comunión. Cuántas tribulaciones, cuántas angustias, cuánto temor cuando veníamos aquí con los ancianos del Camán. Veníamos con miedo porque era el tiempo de la violencia, y nuestros hermanos aquí no desmayaron, siguieron, y hasta hoy día. Y gracias a Dios porque el pueblo ha crecido. Estamos oyendo que ya hay 90 hermanos en comunión. Gracias a Dios. Pero ahora dice la palabra: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hasta ahí será el final, cuando se manifieste el Señor. Pasamos en las pruebas, en las tribulaciones, en la pobreza, en las enfermedades, en muchas circunstancias de la vida, pero a través de todo ello el Señor nos ha dado grandes victorias. Que en la mañana oíamos de las grandes victorias que el Señor nos ha dado, y Él nos lleva de triunfo en triunfo para seguir adelante, para no desmayar. Sometida quiere decir que tenemos que pasar en los momentos de prueba. Dice que así se prueba el oro. El oro llega el momento cuando se empieza a opacar. Entonces se mete en un horno de fuego, ahí se purifica el oro, le cae la herrumbre, o como lo conocemos nosotros, el óxido. Y cuando sale el oro del horno, del fuego, sale brillante. Qué hermoso de veras. Entonces, cuando el Señor permite que pasemos en una prueba, si salimos victoriosos, entonces la vida del cristiano será brillante. Será la vida del cristiano un ejemplo para los demás, que soportó la prueba, que soportó la tribulación, pero muchos se han quedado. En una ocasión fuimos a visitar a un hermano que ya no llegaba. Lo que le pasó es que se quedó de una vez y dijo: ya no se preocupen de visitarme, yo ya pensé ya no ir nunca más. Y así se fue con el Señor. No soportó la prueba, no soportó la tribulación. Hay quienes con una pérdida se han quedado. Con una enfermedad, Dios, sí, el doctor dice: su enfermedad ya no tiene cura, ya no hay medicina. Ay, pobre de nosotros, ¿verdad? Pero son pruebas, hermanos. Pero aquí dice: es necesario que sea sometido. Entonces tenemos que soportar, ¿verdad? La enfermedad que vino en el mundo, que se llama el COVID, lo consideramos como una prueba, pero muchos se quedaron. Hay una familia que ya no llegó allá con nosotros, lo fuimos a visitar,
Y solo agradeció la visita y más bien nos dijo, nosotros hermanos ya no recibimos visitas porque nos da miedo del contagio. Por eso ya no recibimos visitas. Bueno, les dijimos, está bien, ahí ustedes, pero nosotros cumplimos de venir a visitar. Pero en otra ocasión dijimos, vamos a verlo otra vez porque no se han asomado. Pero hoy solo se van 2, les dije a mis compañeros, porque como no le gusta que vaya un grupo, porque por el contagio. Entonces, cuando llegaron los hermanos, dice que en la puerta calle los atendió, ni les dijo pasen adelante. Con eso pues, ahí quedamos nosotros porque miramos que ya no quiere las visitas, el hermano se quedó. No soportó la prueba. Entonces cuando se hizo los grupos del partimiento del pan, también se les avisó a los hermanos, muchos no llegaron, hermanos, qué lamentable. No soportaron la prueba. Estuvimos así como 3 meses o 4, no mucho me acuerdo, pero en el 1 de octubre el gobierno dio libertad para que se abran las iglesias, decían ellos, las salas, decimos nosotros. Se abrieron las salas, entramos con alegría en la sala y miramos que todo el pueblo estaba. Algunos no llegaron al partimiento del pan. Pero esto nos causó alegría porque todo el pueblo estaba y también nos causó tristeza por los que no llegaron. Hermano, ahora me dirijo a los hermanos. Si hay aquí algún hermano, estaba preguntando cuántas asambleas fueron invitadas y dice nuestro hermano que 7 asambleas. Entonces, no solo los de aquí, de esta asamblea, viene la palabra, sino para todos. Hermano, si usted no ha llegado a la sala por la prueba, procure de llegar, hermano, procure de llegar, porque ya la venida del Señor está cerca y le vamos a mostrar por la palabra. Hermano, si usted se ha quedado, si solo al partimiento del pan llega, procure de perseverar, porque la palabra dice que se persevera en la oración, primero el partimiento del pan, en la enseñanza, en la oración entre semana, en la predicación del evangelio, pero si usted no llega, procure de llegar. No se quede ahí. Hermanas también, si usted así lo está haciendo, procure de llegar, porque no está bien. No está bien cuando nos quedamos por cualquier circunstancia de la vida. El Señor quiere que estemos perseverando, esperando la venida de nuestro Señor. ¿Por qué no vamos a decir, estamos en la casa y los hermanos cantando? No vamos a decir, estoy esperando a mi Señor cuando viene, ¿verdad que no? No, así no. Esperar al bendito Señor es leer su palabra, oír su palabra, estar en la oración, estar en la enseñanza, estar en la predicación. Esto es estar esperando al bendito Señor. Si usted no está perseverando, procure. Porque esta primera prueba nos dimos cuenta que muchos hermanos se quedaron. Y ahora cuando vienen los demás, porque el Señor habló así, cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? El Señor les dijo que van a haber guerras, van a haber pestes como ya lo pasamos, van a haber hambre, van a haber terremotos y muchas otras cosas más. Estas son pruebas para ver cómo está nuestro corazón
para ver si estamos fuertes para resistirlo, para seguir adelante, para esperar al bendito Señor, como esta tarde estamos esperando la venida de nuestro Señor. Pero ahora pensemos, una de las pruebas grandes que los primeros cristianos lo vivieron, lo pasaron, lo sufrieron, es la persecución. Fíjese, hermano, es la persecución. Cuando comenzó la iglesia, hasta Pablo, que se llamaba Saulo, estaba persiguiendo a los cristianos para llevarlos a las cárceles. Esto fue el principio de la iglesia y muchos coinciden en que así va a ser su final. Si va a venir la prueba de la persecución, ¿qué va a hacer usted, hermano? Hermana, ¿qué va a hacer usted si viene la persecución? Allá en el Camán hay un barranco en donde hay una cueva. Y en broma les digo a los hermanos, si viene una persecución, yo allá me meto en la cueva. Pero no, hermanos, no. Si en su lugar hay una cueva o un barranco o una montaña, no piensen eso. Es que son pruebas que el Señor envía para ver cómo estamos, para ver cómo está su corazón. Leamos la persecución. Leamos Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos a ver lo que hicieron en la persecución, si los primeros cristianos se quedaron o siguieron, ¿verdad? Porque son ejemplos para nosotros, son ejemplos. Hay quienes, como dijo el apóstol Pedro, Señor, si es necesario que yo me muera contigo, yo me voy a morir, dijo. Pero cuando llegó el momento, fracasó el hombre, ¿verdad? Ahorita podemos decir nosotros también, si viene una persecución, yo me enfrento con ellos. No, hermanos, hasta ahí se va a ver cómo estamos, si tenemos miedo o tenemos valor, si aguantamos las pruebas para seguir esperando al bendito Señor. Nuestros hermanos aquí, ellos han pasado tantas pruebas, pero mire la bendición, 90 en comunión. Hermano de aquí de esta asamblea, si hay alguno se ha quedado, acérquese, hable a los ancianos por su comunión. Tal vez usted va a ser el número 91, ¿verdad? Qué alegre, ¿verdad? Tal vez usted, hermana, va a ser el número 92, hable por su comunión, no se quede allá lejos, porque al Señor no le agrada. Y qué mejor si hubiera 10 para que se ajuste los 100, ¿verdad? Qué alegre. Entonces usted puede decir, estoy esperando a mi bendito Señor. Pero allá lejos no podemos decir así. Si estamos alejados de nuestro Señor, no podemos decir que estamos esperando al bendito Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo, leamos el 1 en adelante. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Miremos lo que hicieron los discípulos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mire, hermano, gracias a Dios de veras. Los apóstoles, o sea, los discípulos, ellos no retrocedieron, porque claro se lee la palabra en Hebreos 10:35 parece que es, y dice ahí,
y si retrocediere, no agradará a mi alma, dijo nuestro Señor. Todo el que ha retrocedido no le está agradando a su Señor. Todo el que se ha retirado completamente no está agradando a su Señor. Pero dice aquí la palabra que Saulo, el que después se llamó Pablo, Pablo el apóstol, dice que persiguió a los cristianos, los arrastraba, los llevaba a la cárcel. A eso iba a Damasco, la capital de Siria, cuando el Señor se le apareció en el camino, y en ese mismo instante Saulo se convirtió y comenzó a predicar el evangelio. Pero lo que estamos viendo es el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Se esparcieron en todas las ciudades de Israel, y otros pasaron a las otras naciones, pero donde llegaban, predicaban el evangelio, no tenían miedo, no estaban pensando de claudicar, como se dice, no, de ninguna manera. Ahora a nosotros nos da miedo, la verdad que nos da miedo, pero los discípulos, dice, donde llegaron, donde se esparcieron, ahí comenzaron a predicar el evangelio. Son ejemplos para nosotros, para que no nos quedemos en la prueba, en la tribulación, en la angustia. Y ellos sí sufrieron la muerte, pero no se quedaron. Miremos ya solamente esta palabra, Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 y versículo, vamos a leer, versículo 36 en adelante. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mire cómo sufrieron los cristianos, pero los soportaron, gracias a Dios, de veras. Unos fueron aserrados, decapitados, como Jacob en los Hechos capítulo 12, versículo 1, encontramos que Jacob fue decapitado. Otros fueron llevados a las cárceles, otros fueron aserrados, dice la palabra, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, y otros se fueron en los barrancos, pero según la historia, dice que allá en los barrancos, en las montañas, partieron el pan. Y nosotros, hermanos, alguien dijo en una ocasión, ustedes son unos necios, dijo, porque el Señor nos ha dado nuestro descanso. Entonces aprovechemos nuestro descanso, dijo. Piensa, así está diciendo usted, hermano. Hermano, está diciendo también así, que el Señor nos dio un descanso. No, el Señor nos ha enviado una prueba en donde con la ayuda del Señor hemos seguido adelante. Y en cada asamblea hay pruebas, hay tribulaciones, pero ahí van los hermanos, nos alegramos cuando nos miramos que estamos completos. Esto alegra nuestro corazón, hermanos amados. Pidámosle al Señor que Él nos dé fuerza, que Él nos dé valor para seguir en la obra del Señor,
porque el Señor nos va a guiar para pasar en los momentos difíciles que encontramos en la vida. Damos gracias a nuestro bendito Señor por sus benditas palabras que Él nos ha dado y que Él la bendiga en nuestros corazones. Aleluya.